Tenemos el honor de contar con la presencia del señor alcalde de la ilustre municipalidad de Maipú, Tomás Bodanovich, quien nos presentará el proyecto Datos Maipú. Esta iniciativa es un ejemplo claro de cómo el uso de datos puede transformar la gestión municipal y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Invitamos al alcalde Bodanovich a subir al escenario para compartir su presentación. Ya. Verde para avanzar, rojo para retroceder. Ya, estamos bien. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas, a todos. Querida ministra, muchas gracias por la invitación. Ahí ya estamos con la presentación andando. Hoy día, justo en la mañana, antes de venir acá, estaba hablando con una dirigente social y le dije que no podía ir a una actividad porque tenía una presentación de inteligencia geoespacial. Imagínense la cara que me puso la dirigente cuando le dije que iba a hablar de geoespacialidad. Pero es algo menos enredado de lo que parece. Bueno, aquí son todos más habituados en la materia que nosotros, pero queremos presentarle hoy día una experiencia importante que estamos desarrollando desde el municipio de Maipú hace ya algunos meses, que es un portal de datos abierto de Datos Maipú. Nosotros tenemos una convicción muy grande desde la gestión municipal, que entendemos que el Estado debe tener un rol transformador en una sociedad que es profundamente injusta y desigual. Y por ende, la construcción de un Estado que sea más moderno, más eficiente, que tome datos, que tome decisiones en base a datos y evidencia, es fundamental para poder impactar de mejor forma en la ciudadanía. Y desde ahí hemos tratado de desarrollar varias prácticas en la MUNI que les vamos a ir contando a poco. Solo a modo de contexto, me voy a poner un poquito acá al lado para que puedan todos ver la pantalla. Vi que hay gente de otros países, así que vamos a contextualizar un poco qué es Maipú, porque me imagino que no todos conocen la comuna. Bueno, dentro de la región metropolitana tenemos distintas comunas, en particular Maipú es una comuna con características de ciudad, tiene ya casi 600.000 habitantes, tiene una extensión de 135 kilómetros cuadrados, lo que es casi 10 veces, por ejemplo, el tamaño de Providencia. Está dividida en 21 zonas barriales, donde tenemos zonas urbanas, por cierto, pero también rurales, industriales, suburbios, y una diversidad y complejidad del territorio que lo hace poseer características de una ciudad en sí misma. Como muchos saben, Maipú es una comuna donde además, lamentablemente, durante los últimos 2 periodos alcaldicios se enfrentaron casos de corrupción y de falta a la probidad en su administración pública bastante graves y severos. Salen hace cerca de 8 años el caso Basura, que es uno de los casos más bullados de corrupción a nivel nacional. La ciudadanía castiga a ese sector político por la corrupción implementada en el municipio, busca una alternativa fuera del sistema, un outsider para poder limpiar, es cierto, la gestión municipal, y entramos luego a el déficit o el fraude más grande en la historia de los municipios de Chile, recibiendo nosotros una municipalidad con un déficit de 31.000 millones de pesos. Eso sumado a un abandono total del espacio público, una falta de inteligencia en gestión que nos tenía, por ejemplo, la Plaza de Maipú, que es el corazón de la comuna, contada por más de 400 toldos azules, presencia de banda organizada, balaceras con resultados de muerte a plena luz del día y un abandono completo de nuestra sanitaria municipal. Recordemos que Maipú tiene un servicio de agua potable que es municipal, es la única comuna en Chile que tiene esta característica, pero en un servicio público pésimamente administrado, con una falta de inversión brutal que se sostenía año tras año y que dentro de muchas consecuencias tenía más de 20.000 fugas de agua corriendo por toda la comuna, alcantarillado rebalsándose por todos los sectores barriales de Maipú y un muy mal servicio de agua potable y alcantarillado. Ese era más o menos el contexto en el que nos toca recibir un municipio, una comuna altamente deteriorada, una municipalidad sin recursos para poder generar inyecciones o inversiones importantes que cambiaran esta realidad, un clima laboral interno muy dañado y muy desorganizado, una falta de metodología de gestión absoluta en una institución de casi 4.000 trabajadores y trabajadoras y además sumida en gravísimos hechos de corrupción, lo que por cierto daña la moral no solo de sus funcionarios, sino que también la confianza que tienen los habitantes de la comuna con su institución municipal. Y desde ahí nos hacíamos la pregunta nosotros cuando llegamos, ¿cómo esta comuna altamente deteriorada logramos mejorarla si tenemos una institución municipal que tiene menos recursos? La municipalidad tenía que entrar a resolver un montón de situaciones, pero no tenía plata para poder resolverlas, porque primero teníamos que pagar 31.000 millones de deuda con proveedores que no era una decisión buenista decidir pagarle.
eran servicios básicos que tenían que prestarse todos los días en la comuna y que en caso de que no los pagáramos se iban a interrumpir, generando un grave daño a nuestras vecinas y vecinos. Y ahí yo creo que hicimos la gran reflexión. La única forma de impactar de mejor manera con menos recursos era hacer mejor gestión pública. ¿Y de qué se trata la mejor gestión pública? Primero, tener que fijar prioridades. En una comuna con una inmensidad de necesidades era muy importante poder fijar y ser consistente con las prioridades. Y quienes trabajen en la administración pública, o particularmente en municipios, saben que fijar prioridades suena muy fácil en una lámina de PowerPoint, pero es sumamente difícil cuando uno enfrenta miles de urgencias y necesidades todos los días. Perder el foco, perder el rumbo del camino trazado en un municipio es sumamente fácil. Todo te empuja a distraerte con las miles de necesidades y urgencias diarias y es muy difícil poder sostener un trabajo que se mantenga en base a prioridades fijadas, y eso fue uno de los principales principios. Lo segundo, poder desarrollar método de trabajo, una metodología de gestión que nos permitiera construir esta gestión pública más eficiente, más moderna, que tomara decisiones en base a evidencia, que fuera más transparente, que generara confianza en la ciudadanía y que finalmente impactara de buena forma en la vida de la gente. Yo de formación profesional soy sociólogo y a nosotros en general nos gustan mucho los datos, pero nos gustan para mirarlos, para tirar gráficos, ¿cierto? Y como que tenemos un deleite colectivo cuando empezamos a mirar datos, pero nosotros en la gestión pública entendíamos muy bien que si esos datos no eran una herramienta concreta que nos permitiera mejorar la vida de la gente, no servían de nada. O sea, el uso de datos en la gestión pública no es algo para dejar contento a 15 personas amantes de las cifras que asisten a una reunión. Tiene que ser una herramienta que realmente te vuelva más eficiente para impactar en la gente, y ahí las metodologías de gestión eran muy, muy importantes. Y por último, tener siempre el enfoque en los resultados, en ver cómo esto impacta o no directamente en la vida de la gente, eso ser capaz de medirlo, de presentarlo, de evaluarlo y de hacerle seguimiento. Yo también siempre he creído que medir no es solamente una buena práctica en cuanto te permite generar mayor transparencia en la información, medir nos permite mejorar los rendimientos. Yo no sé si acá hay gente que sea deportista, pero a mí me gusta, por ejemplo, mucho salir a correr. Es muy distinto salir a correr sin medir cuánta distancia estás corriendo, en qué tiempo lo estás haciendo, cuánto estás durmiendo la noche previa, cómo te estás alimentando, a empezar a medirte de cuánto estás corriendo, en cuánto tiempo lo estás haciendo, con cuánta frecuencia cardíaca estás rindiendo, porque cuando uno se mide, en general tiende a mejorar su rendimiento. Y esto con los equipos era básicamente lo mismo. En la medida que empezamos a medir resultados, a medir procesos, los equipos solitos iban tendiendo a mejorar sus rendimientos considerablemente y volviendo esta máquina municipal muy grande mucho más eficiente de lo que era. Y ahí la metodología de gestión que nosotros empleamos después de buscar varios modelos de gestión pública. Una municipalidad es algo muy similar a una empresa, solo que tiene que prestar más de 400 servicios y tiene como 4.000 trabajadores, ¿cierto? Generalmente las empresas tienden a especializarse en algunos servicios. Y una empresa es buena para determinada cosa, ¿cierto? Presta bien un servicio A, B y C. La municipalidad tiene la dificultad que tiene que prestar más de 400 servicios. Y ser especialista en muchas cosas es mucho más complejo, ¿cierto? Y desde ahí era necesario ver modelos exitosos de gestión pública que se hayan replicado en otras partes del mundo, y ahí nosotros llegamos a la metodología del centro de gobierno, que en inglés es la metodología de la Delivery Unit, que fue una metodología que implementa Michael Barber en el primer gobierno de Tony Blair, en el Reino Unido, que es básicamente una metodología de seguimiento de objetivos, de poder dictaminar cierta metodología de trabajo con enfoque concreto en prioridades y resultados. Y poder generar ese ordenamiento dentro de la gestión municipal, que tiene toda una institucionalidad, una metodología de ciertas reuniones, de ciertos datos que se exigen, nos permitió empezar a mover la maquinaria municipal en una velocidad completamente distinta. Eso complementado con poder capacitar al equipo en el uso de datos, instaurar en nuestra municipalidad la cultura de datos. Que las decisiones no se tomen en base a intuiciones, en base a preferencias políticas, en base a ciertas conveniencias electorales, sino que tengamos decisiones basadas en evidencia que vamos levantando el territorio y luego les vamos a mostrar cómo lo vamos haciendo. Y también tener políticas de datos abiertos, que ahí trabajamos mucho con el OGP de la CEPAL, de que este sea un ejercicio de transparencia que nos permita ir reconstruyendo confianzas con una ciudadanía que lamentablemente desconfiaba mucho de su municipalidad. Los dos casos de corrupción que habíamos heredado hacían que uno en campaña, cuando fuera a la feria a presentar una propuesta de gobierno municipal, el nivel de desesperanza de la gente, yo sé que en Chile en general nadie confía mucho en los políticos, ¿cierto? Pero en Maipú era más brutal todavía. O sea, la gente ya se había sentido como 2 veces engañada. Era muy difícil que confiaran en alguien, y cuando nos dan la oportunidad de administrar la municipalidad, yo creo que eso fue tomado con mucha responsabilidad, en particular en el caso de Maipú,
porque sabíamos que era muy duro y muy complejo tener una tercera experiencia fallida de administración local en Maipú, por lo mismo era tan importante trabajar de buena forma. Y ahí caemos finalmente en esta plataforma de datos Maipú, que es una plataforma abierta, que cualquiera la puede ver. Si entran a municipalidadmaipú.cl, les va a aparecer ahí un banner de plataforma de datos Maipú, donde pueden ir viendo distintas cosas. Este lo que busca es generar una gestión de excelencia en nuestra política de datos, siendo un referente en la materia y mejorando constantemente nuestras prácticas. Y esto básicamente tiene tres pilares. Primero, una gobernanza de datos. Es muy importante que dentro de la municipalidad tengamos una institucionalidad que acredite o respalde este funcionamiento. Las municipalidades tienen muchas direcciones, tienen un organigrama bien grande, ¿cierto? Como cualquier empresa, no había en Maipú un área, un departamento dentro del municipio que pudiera dedicarse exclusivamente al trabajo con datos, y para eso era muy importante generar una gobernanza de datos, crear un comité de datos, crear una red de líderes de transformación digital que fuera compuesta por los distintos integrantes de las 19 direcciones municipales, y que esto no fuera algo solamente concentrado en la dirección de tecnología o en la alcaldía. Necesitábamos que esto permeara en toda la institución y por lo tanto había que involucrar a toda la institución. La plataforma de datos abiertos, que la gente sepa que lo que está trabajando no es algo que va a quedar guardado en un cajón o en un archivo o algo que nadie va a mirar o algo sobre lo cual no se toman decisiones. Las plataformas de datos abiertos nos permitan que los equipos que trabajan en datos sepan que los datos los está mirando el alcalde, pero también lo está mirando la dirigente social, también lo está mirando el vecino, también lo están mirando los medios de comunicación, y nos empuja a tener una mayor proactividad en el uso de datos abiertos y en la toma de decisiones en base a esta evidencia. Y por otro lado, tener estándares y protocolos claros de cómo vamos a trabajar los datos dentro del municipio. Tener reglamentos claros, tener metodologías claras y tener estándares que sean respetados transversalmente por todos quienes hacen uso de datos en el municipio. Y yo creo que parte de lo bonito de esto, y quienes han trabajado quizás en municipalidades me entiendan más, es que finalmente el 100% de nuestras 19 direcciones municipales, las direcciones municipales son, por ejemplo, salud, tránsito, seguridad, la SECPLA, la DIDECO, eso es una dirección municipal. El 100% de las direcciones municipales finalmente se involucran en este proyecto. No es solamente una volada del equipo del alcalde o algo separado en algunos equipos, eso hoy día es una cultura institucional que se abraza transversalmente en el municipio y que hoy día nos permite trabajar 38 bases de datos, 11 visores territoriales distintos, muchos de ellos están abiertos, 12 paneles interactivos con los cuales la gente puede ahí navegar en la web y 8 instrumentos de planificación que también están abiertos en este portal. Aquí tenemos, por ejemplo, los visores territoriales, que son datos abiertos, que todos ustedes pueden mirar, que se lo hemos presentado también a nuestros vecinos y dirigentes, donde tenemos, por ejemplo, georreferenciado todos los proyectos comunales que estamos generando de inversión. Hoy día en Maipú tenemos 322 obras de infraestructura desarrollándose en la comuna. Tenemos la cartera de inversión más grande de todo Chile, desde centros médicos, mejoramientos de escuelas, cambios de luminarias, repavimentación de calles, construcción de comisarías. Todo eso está georreferenciado, la gente puede ver dónde están, qué estado de avance tienen, quién los financia, los tiempos de esa construcción, etcétera. Lo mismo con el Observatorio de Seguridad, el Plan Regulador Comunal, los límites barriales, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros tenemos nuestro sistema de información territorial, que es el SITMA. Yo imagino que muchos que trabajan en esto quizás conozcan el SITMA, porque es una herramienta de trabajo con la cual el municipio de Maipú cuenta ya hace algunos años, pero que lamentablemente no era del todo pública, no se estrujaba todo lo que podía estrujarse y no era utilizada como podía utilizarse. Esta era una herramienta sumamente necesaria, donde por ejemplo ahí le estamos mostrando en el costado derecho inferior de la pantalla la visualización de los proyectos. Ahí está, por ejemplo, yo no sé si alcanzan a leer, pero el número de proyectos, el porcentaje de avance, quién lo financia, la ubicación barrial, el monto de inversión que estamos ejecutando en la comuna, y ahí la gente puede ir pinchando todos y cada uno de estos proyectos. Los datos entonces nos permiten a nosotros poder tomar decisiones de inversión en la comuna a través de visualización y análisis territorial. Por ejemplo, en Maipú siempre se ha dicho que el sector poniente es un sector mucho más postergado en términos de inversión. Pero es bien sorprendente, por ejemplo, cuando uno georreferencia todos los semáforos que hay en la comuna, que es algo muy básico, que quizá se da por sentado en muchos lugares de la ciudad que tenga que haber un semáforo en una esquina transitada, nos dábamos cuenta que en todo el sector poniente, que es el que está hacia acá, teníamos solamente 2 semáforos, donde viven 300.000 personas. O cuántas multicanchas hay en ciertos sectores, cuántas plazas están equipadas, dónde están distribuidos los centros de salud, dónde están, por ejemplo, las farmacias municipales. Y en base a eso uno puede empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, en Maipú teníamos solamente una farmacia municipal que estaba en el centro de la comuna.
y teníamos una demanda altísima de acceso a medicamentos a precio justo. Pero nosotros pudimos ver luego todos los inscritos de la farmacia y dónde vivían esas personas. Y en base a esa decisión, a esa información, es que se decide, por ejemplo, dónde se va a construir una segunda farmacia y dónde una tercera y dónde una cuarta. Y la farmacia no se construye en el barrio donde están las dirigentes que son amigas del alcalde, o en el barrio donde más vota gente, o en el barrio que más nos tinca para devolver un favor político. La farmacia se construye en el barrio donde se concentran más usuarios de la farmacia que tienen que viajar hasta el centro, en una comuna donde un viaje del poniente al centro nos puede tomar fácilmente 40 minutos a 1 hora. Entonces, ese tipo de información nos permite ir tomando decisiones más inteligentes, volviéndonos más eficientes y impactando mejor en la vida de la gente. No sé si viene después, esperen un poquito. Es que les quiero mostrar otra cuestión. No, eso viene después, ya. Voy para atrás, ahí está. Esto también es bien importante, de los catastros en terreno que nuestros propios equipos pueden ir haciendo para levantar información geoespacial. Por ejemplo, en Maipú es muy típico que los vecinos le escriban al alcalde hoy día por redes sociales, que es como el mecanismo de interacción más directo, más que la OIRIS, y digan como, alcalde, hay una rama colgando en tal pasaje, en tal calle falta un lomo de toro, tenemos un hoyo en tal parte, tenemos una fuga de agua en otro sector. Y generalmente esa información se iba perdiendo, ¿cierto? No era recopilada en un sistema que nos permitiera tener exactamente georreferenciado dónde están las calles en mal estado, dónde nos faltan semáforos, dónde nos falta demarcar un paso de cebra, dónde falta la poda de un árbol. Hoy día tenemos un catastro en terreno permanente que nuestros propios funcionarios de las distintas direcciones de seguridad, de aseo y ornato, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, van ingresando en sistema inmediatamente las solicitudes de los vecinos. Y eso nos permite tener todo perfectamente georreferenciado. Hoy día el municipio sabe perfectamente cuáles son las calles malas, cuáles son las veredas malas, dónde falta un paso de cebra, dónde falta un semáforo, y eso evidentemente ayuda a la toma de decisiones. No permite resolver todo. Muchas veces el vecino cree que la calle está mala porque el alcalde no sabe que está mala, y en la medida que el alcalde se entere se va a poder arreglar inmediatamente, ¿cierto? Y hay un montón de restricciones presupuestarias, administrativas, que hacen que uno no pueda resolver todos los problemas que va viendo en terreno, pero sí nos permite catastrarlo y poder tomar decisiones de inversión, de decir cuánta plata invertimos en podas, cuánta en arreglo de calles, cuánta en reparación de fuga, dónde concentramos, si lo hacemos a través de contratos externos con cuadrillas municipales, cómo lo distribuimos territorialmente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora les quiero mostrar un ejemplo que fue bien bueno para nosotros, que tiene que ver con la caída de los árboles que se realizó para el último temporal. Cuando fue el temporal, ustedes vieron, me imagino que quedó como una catástrofe en toda la ciudad, ¿cierto? Miles de personas quedaron sin luz, se cayeron un montón de árboles, y nuestro chat de emergencia, porque tenemos un WhatsApp, como todos los equipos de trabajo quizá, empezaban a reportar una cantidad de fotos de árboles caídos que de verdad era como una película del terror. Árboles arriba de casa, árboles enormes cortando camino, y en una cuestión como de 3 horas llegaron, no sé, más de 400 fotos. Y un poco la inquietud mía como alcalde era, pero ¿cómo ordenamos esta cuestión? O sea, ¿por dónde partimos si tenemos 400 árboles caídos, tenemos más de 200.000 personas sin luz? Y el sistema del SITMA nos permitió que en una reunión de 1 hora de 3 direcciones municipales se pudiera procesar toda esta información y supiéramos el mismo día del temporal no solo cuántos árboles teníamos caídos, las características de estos árboles, los barrios donde estaban caídos estos árboles, y nos permitió de inmediato poder decir, oye, tenemos 600 árboles caídos, están distribuidos en estos territorios, y organizar inmediatamente un plan de trabajo para ello. Y eso se puede gracias a un sistema que nos permite ir georreferenciando la información y no ir saliendo a cazar el árbol que estaba mostrando el matinal o aquel que en la foto se veía más impactante, sino que tener información procesada y sistematizada para poder ir tomando decisiones y también ir monitoreando los avances. O sea, yo podía meterme todos los días a ver en línea cuántos árboles caían, cuánto habíamos recuperado, cuánto habíamos cortado, cuánto habíamos despejado. Y es una muy buena herramienta. Por ejemplo, si a mí me llaman de la radio una entrevista a las 4 y me preguntan, alcalde, ¿cuántos árboles están? Bueno, yo puedo meterme y ver no solo la cantidad de árboles, sino que varios indicadores que están funcionando siempre en tiempo real. Aprendizajes de esto, bueno, contar con datos geoespaciales nos ha permitido mejorar los servicios municipales, pudiendo priorizar donde hay más necesidad y mayor impacto en el uso de recursos y al mismo tiempo obligarnos, que creo que es importante, a rendir cuentas del trabajo municipal para así ir aumentando la confianza que las personas tienen en nosotros. Yo siempre digo, esta cuestión no es mirar datos para que se vea entretenida una presentación, es volvernos más eficientes. Las municipalidades en Chile, por definición, tienen poquísimos recursos, tienen que abordar un montón de necesidades y quienes creemos que el Estado tiene un rol preponderante en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria,
tenemos que empujar la creación de un Estado más moderno, más eficiente y que tome mejores decisiones. Yo no creo que esta es una bandera de tecnócratas. Es una bandera de quienes hacemos gestión pública todos los días y entendemos que tenemos que mejorar nuestro rendimiento para tener más impacto en la ciudadanía y también para poder generar más confianza en ella. Así que esa ha sido la experiencia nuestra de Datos Maipú. Espero que le haya interesado. Y ahora entiendo que tenemos una breve conversa con la ministra para ahondar un poquito más. Muchas gracias. Así es, alcalde, muchas gracias por su inspiradora presentación y le invitamos a quedarse en el escenario. E invitamos también a la señora ministra de Bienes Nacionales a sumarse al escenario para compartir una breve conversación respecto de la importancia de los datos para la gestión local. Bueno, muy bien ahí, Maipú. ¿Sí? Bueno, el alcalde adelantó varias de las cosas que le queríamos preguntar, pero muy bien, porque fue muy gráfica y además de eso se trata justamente cuando hablamos siempre con Sofía y el equipo de la I de Chile, que tenemos que aterrizar la información geoespacial, para qué sirve y por qué hablamos tanto, como lo mencionaba yo en mi salud y también el subsecretario, de hacer más eficiente en el fondo la implementación de acciones y políticas públicas, cómo respondemos más rápido. Y el ejemplo de la emergencia es muy concreto. El ejemplo que daba el alcalde de Maipú respecto a la identificación de árboles, a la identificación de en qué barrios se ubican y todo. Pero me gustaría preguntarle al alcalde de un tema que es bien sensible hoy día para la ciudadanía en todas las comunas de Chile, pero en la región metropolitana en particular, el tema de la seguridad. Entiendo que Maipú también tiene un observatorio específico de datos en materia de seguridad y como pocos municipios han desarrollado experiencias en datos, en levantamiento de datos territoriales, podría ser un ejemplo también como a replicar. Ahí le pediría al alcalde que nos pudiera contar para qué le ha servido, para enfrentar ciertos conflictos de seguridad, si le ha servido esta herramienta, porque en todos los otros temas que ha mencionado ha sido eficiente. Entonces, nos gustaría que nos compartiera ahí sobre seguridad. Sí, mira, yo como para responder la pregunta me gustaría irme como al principio, cuando nosotros llegamos al municipio, era bien sorprendente y quizás es parte de la normalidad de la mayoría de los municipios en Chile, pero que en general no había ningún tipo de dato ni información para tomar decisiones, como que todo funcionaba por inercia. Es que esto siempre se ha hecho así, es que esto nunca se ha hecho así, entonces como que este era un buque enorme que avanzaba porque las cosas siempre se habían hecho así, y cuando uno veía cómo se habían hecho siempre las cosas, habían un montón de valores, de experiencias, de aprendizaje que claramente se obtienen en base a la experiencia, pero también había una carencia de herramientas técnicas muchas veces o de evidencia para poder tomar decisiones, y en seguridad era una de ellas. O sea, nosotros cuando llegamos, por ejemplo, teníamos una flota vehicular de 8 vehículos municipales sin ningún plan ni estrategia de despliegue. Iban a donde se les ocurriera, daban vueltas por ahí, los dividían como por zona, si había un matinal con un caso de seguridad, partían todos los móviles para allá, no se sabía dónde estaban concentrados los delitos, qué tipo de delitos habían en cada sector. Y había gente en el municipio con experiencia en trabajo de datos y haciendo trabajo de datos. ¿Cuál es el problema? Que esas personas no conectaban con quienes tomaban decisiones. Entonces, lo que decía yo, estaban los gráficos muy bonitos pero guardados en un cajón o en un computador y no a disposición de quienes estaban tomando esas decisiones. Y el cambio cultural de exigir a quienes toman decisiones hacerlo en base a evidencia es muy importante. Y en seguridad en particular se ha hecho un trabajo bien importante porque claramente, no es noticia para nadie la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando y por ende la priorización que le dan la ciudadanía y también las autoridades públicas a esa materia. Y ahí desarrollamos un trabajo bien interesante con Bloomberg Philanthropies, que Bloomberg se dedica a capacitar gobiernos de todo el mundo, gobiernos de ciudad y gobiernos nacionales en el uso de datos. Porque también es importante tener acceso a capacitaciones porque no siempre contamos con dicha herramienta y ahí en particular estamos creando un portal de uso de datos en seguridad que ha sido de verdad pero extraordinario para nosotros para tomar decisiones desde qué barrios priorizar con los recambios de luminaria, dónde instalar las cámaras, cómo monitoreamos las cámaras, cómo distribuimos nuestra flota vehicular, cómo administramos el call center de seguridad, que también era un temazo el desorden que había en los call centers. Entonces, poder generar esta estrategia de datos sin duda te vuelve más eficiente. Cuando yo tengo que abordar 1000 problemas y tengo pocas lucas para hacerlo,
me tengo que exigir a ser más eficiente. Yo creo que en general uno en la pobreza es cuando se vuelve como más creativo, más eficiente, porque con muy poco tiene que resolver mucho y eso te exige como a sacar talento. Si yo tuviera móviles, cámaras para desparramar por la comuna, bueno, desparramo, pero no tengo. Entonces tengo que ir allí donde es más urgente y ¿cómo sé dónde es más urgente? Solamente levantando datos y generando evidencia, y en seguridad se ha hecho un trabajo bien importante que de hecho lo vamos a presentar hoy día en la tarde, por eso no lo mostramos acá en la entrega de fondos de seguridad, que es todo un mecanismo de seguimiento de información que levantamos en conjunto a Bloomberg y que ya hoy día lo vamos a ir presentando. Ahí sí. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ahí no vamos a aguar la novedad, pero efectivamente es muy útil esa herramienta, tal como tú nos contabas. Y en ese sentido, la política nacional, decíamos al principio que hace algunos meses, llevamos más de un año trabajando con otros ministerios y también con otras instituciones recogiendo opiniones para que Chile contara con una política nacional de información geoespacial. Y bueno, y una de las cosas que hemos detectado en la práctica, que yo siempre le transmito también al equipo de la IDE, esto de que tú mencionabas como la anécdota con la vecina, que suena como súper alejado, extraterrestre y todo. Y nos pasó con la emergencia del mega incendio de Valparaíso, que, claro, porque de repente un mega incendio, nunca nos habíamos enfrentado a esa emergencia como país, y la reacción fue convocar a todas las autoridades, habían planes de acción, las instituciones que tenían que estar al servicio de la emergencia sabían lo que tenían que hacer, pero como se trataba de una emergencia que tenía muchos componentes y también adolecíamos de recursos necesariamente para enfrentarla, nos topamos con varias limitantes. Y ahí un día, estando en terreno, la ministra vocera de gobierno dice, pero ¿por qué en tal lado, ella también estudió geografía, la ministra vocera dice, ¿por qué en tal lado están concentradas todas las autoridades y en tal otro no están llegando? ¿O por qué en tales sectores están llegando los vehículos de emergencia y en este lado no? Que preguntas como muy obvias que se puede hacer uno, cuando le llegaban los reportes de los cogridos, en fin, o de los mismos gabinetes regionales. Y con la IDE nos ofrecimos para ir a apoyar, porque además teníamos mucha conversación con las alcaldías afectadas. Ahí el municipio de Viña fue muy proactivo, Villa Alemana, Quilpué también en esta materia pidiéndonos datos y que los capacitáramos rápidamente para implementar visores, para poder levantar estos datos. Y instalamos un punto focal para que trabajara con la ministra vocera y ahí ella, como era enlace en ese momento, pudo determinar que en algunos lugares fueran algunas autoridades y en otra, efectivamente para hacer una distribución que fuera eficiente y no se concentrara. Lo mismo con los vehículos de emergencia y otros dispositivos. Algo que podría parecer súper obvio, pero si no están los datos, si no están las competencias, no se hace. Entonces, y efectivamente algo que parecía ser como una ayuda temporal, terminó siendo un punto focal de más de un mes allá en la región de la IDE y que fue súper útil, eficiente y que hizo de alguna manera que la distribución de la gestión en la emergencia también fuera una reacción mucho más coordinada. Por eso lo contaba, porque este ejemplo tan gráfico que tú señalabas, alcalde, de los árboles, parece como tan, como uno dice, ya, pero ¿por qué contar los árboles o de qué tipo? Es que es muy indispensable, porque si no, finalmente las alertas tempranas son fundamentales para reaccionar el territorio y además porque un árbol en un domicilio o rompiendo el techo de una familia no es algo trivial, le cambia la vida, le impacta en ese momento la calidad de vida a la gente. En ese sentido, alcalde, ya que ustedes han desarrollado este observatorio de datos y que la Política Nacional de Información Geoespacial apunta también a los municipios, necesitamos municipios que trabajen en estos temas. Queremos saber que en el fondo cómo podríamos compartir la experiencia de Maipú, cómo podríamos de alguna manera generar mejores lazos a través, no sé, de la Asociación Chilena de Municipalidades, de municipios rurales, de manera de que esto también sea un trabajo ya más instalado en la política de gobiernos locales. Ahí ideas son muy bienvenidas. Sí, yo creo que es importante. No es fácil para los municipios en general, porque de verdad lo que yo le decía al inicio con esto de sostener prioridades, es muy fácil ahogarse en las munis, porque estáis muy cerca de demasiada urgencia, de demasiada carencia, te están respirando en la nuca todo el día, entonces
es fácil distraerse y tener que acceder a la urgencia. Si el centro de gobierno una metodología impuesta disciplinadamente que nos permita a nosotros tener un equipo de trabajo alejado de ese calor diario, que esté pensando a largo plazo, que esté definiendo prioridades, que esté trabajando en estrategia, que permita sacar trabajos como este. Pero si eso nos hubiera dispuesto como institucionalmente y estaríamos todo el gabinete de alcaldía tratando de hacer esto nunca le va a ganar la competencia al portonazo, a la calle inundada, al árbol tapando como encima de una vivienda. Es imposible. Entonces, primero yo creo que hay que tomar una decisión política e institucional de entender que estos temas de largo aliento son importantes para la administración de un municipio. Yo siempre digo, el municipio no puede solamente encargarse de responder emergencias, también tiene que diseñar una ciudad que pretende construir a 12 o 15 años plazo. Entonces, ahí hay un primer elemento. Lo segundo es ir viendo cómo instalamos capacidades. Yo creo que generalmente los municipios, Maipú es un municipio grande, y más allá que haya estado desordenado, sometido a casos de corrupción, tiene una estructura pesada, cuenta con profesionales, tiene una trayectoria donde en algún minuto se hicieron bastante bien las cosas también. Entonces, hay elementos humanos que quizás estaban escondidos, estaban siendo poco considerados, pero había tremendo talento dentro de la MUNI que era como cosa de ir a como tocarle la puerta, darle la oportunidad y que explotaran. Y yo no sé si todos los municipios tienen eso. Hay municipios más pequeños que les cuesta más el recurso humano, pero ahí ahí está. Las instancias de capacitación son fundamentales. O sea, nosotros la oportunidad que nos ha dado Bloomberg, por ejemplo, ha sido fundamental. Tenemos capacitaciones con consultoras británicas de primer nivel en estas materias. Y son capacitaciones constantes, a costo cero para el municipio. Esas son redes internacionales que no todos los municipios siempre tienen, que nosotros ahí las trabajamos y empujamos harto, pero no abren espacio. Y ahí yo creo que, claro, desde el ministerio, desde la Asociación Chilena, hay un espacio de oportunidad enorme de poder brindar instancias de capacitación a los equipos, pero tienen que ser sostenidas, permanentes, de buena calidad, porque lo que nosotros un poco teníamos la decisión antes de entrar a Bloomberg y a los programas que ellos tienen, porque Renca fue como la que nos empujó a nosotros a entrar, era si realmente valía la pena, porque tener a 18 personas de tu equipo, no sé, perdiendo 2 horas a la semana cuando tenemos un montón de cosas, oye, o en las 2 horas le sacamos el jugo, ¿vale la pena? O esas 2 horas, no sé, pues andate a un barrio a arreglar un problema. Y confiar en eso, claro, tienen que ser capacitaciones de muy buena calidad. Y lo último que yo creo que ya desprendiéndonos como de esta ideal de que ojalá todos los municipios abrazaran una gestión pública más eficiente, más transparente, también es ir viendo dónde ponemos los incentivos. Lamentablemente yo creo que los representantes populares o alcaldes se mueven por incentivos, como cualquier persona. Y los incentivos hace 10 años, en un contexto de el voto voluntario, donde votaba el 30% de la gente, y el mecanismo para sostenerte en el poder era tener cautivo a grupos organizados, ¿a qué tendían los alcaldes en general, de todos los colores políticos, y por cierto no todos, pero muchos de ellos, a brindar muchos recursos a los dirigentes sociales, a los funcionarios, a tener como esta lógica de clientelismo donde tengo un 15% de la comuna que me ama porque le di pega, porque le di un beneficio, porque me debe la vida, y eso me alcanza para sostenerme electoralmente por los siglos de los siglos, además sin límite a la reelección, y ese era el incentivo. Entonces el alcalde tendría a decir, oye, ¿cómo se hace esto? Y yo creo que cuando se juntaban con un alcalde que sacó el 70%, le decía, mira compadre, como, haz ABC y te vayas a reelegir por siempre. Y eso afortunadamente cambia con el voto obligatorio. Te obliga a tener que ir a demostrar una buena gestión pública al ciudadano que sale a las 6 de la mañana a trabajar, que vuelve a las 9 de la noche y que pisa la MUNI cada 6 años para sacar licencia de conducir. O sea, que no le interesa un poco la chimuchina municipal, pero sí experimenta una ciudad todos los días. Y ahí yo creo que, por ejemplo, Renca marcó un precedente súper importante. Cuando Claudio Castro gana con el 92% de los votos, hay una reflexión de alcalde, oye, ¿qué está pasando en Renca? ¿Por qué el alcalde de Renca gana con el 92% de los votos? Vamos a ver ese caso. Y el caso de Renca no es de clientelismo, no es de tener un grupo contento, es de una gestión pública de excelencia por un montón de elementos que pueden invitar a Claudio un día para que les cuente, pero yo creo que es uno de los mejores alcaldes de Chile por lejos y ha hecho una gestión que es imitada por varios y que nosotros seguimos, por ejemplo. Yo creo que el poder corroborar el trabajo de Maipú en un triunfo electoral importante no es positivo para mi partido político, para la proyección política del alcalde. Para mí lo que se juega es cómo refrendamos un estilo de gestión pública que demuestre que hacer la pega de esta forma también te permite construir mayoría.
no es solamente algo que se aplaude en ciertos círculos académicos o intelectuales o elitistas, sino que te permite que la ciudadanía también valore mejor esa pega, lo apoye popularmente y masivamente, y eso también permite darle sostenibilidad a proyectos políticos. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora, seguro que nadie vota en Maipo, así que me digo, me interesa que siga este proyecto político por eso, porque creo que podemos ser referencia a nivel nacional de cómo entendemos la gestión municipal. Y yo creo que cuando estos proyectos les va bien, pueden generar también un incentivo en el alcalde al lado de decir, oye, ¿qué pasó en Maipú que les fue tan bien? ¿Qué hicieron en Maipú? Y generar incentivos para que este tipo de prácticas sean imitadas. Así que yo creo que ahí también hay un elemento político como importante para ver dónde ponemos los incentivos de las gestiones municipales en adelante. Así es, alcalde. Sí, me acordaba el ejemplo de Renca. Claudio Castro un día tuve la oportunidad nos contó en una conferencia, en una reunión, la experiencia de observación que hizo él antes de lanzarse por primera vez de candidato a alcalde en su comuna. Y él se paraba en distintas esquinas todos los días con una libreta durante todo el día. Y si no conoce al alcalde de Renca, es tan alto como el alcalde de Maipú. Entonces no pasaba desapercibido en esa esquina. Y se iba turnando de esquina a esquina. Y los vecinos de Renca, el señor del kiosco, el que vendía cerca del metro, el del paradero, empezaron a intrigarse quién era este señor, este hombre alto que se paraba a anotar. Y pensaron que era un escritor, en fin, no sabían qué hacía o qué dibujaba. Y le preguntaron, se fueron acercando y le preguntaban. Y él lo que observaba era, falta una luminaria, las calles son muy oscuras en la tarde, las micros no están pasando con tanta continuidad, faltan recipientes para la basura. Y así fui identificando también el tipo de ciudadanos que también transitaba por las distintas esquinas de Renca. Y ese cuaderno donde anotó se convirtió también en un insumo para levantamientos de datos. Entonces, claro, ahí uno ve efectivamente que todo esto que hacemos, todos los que estamos acá, en el fondo, la comunidad científica, los funcionarios públicos, los ministerios, los distintos servicios, los municipios que están enfocados en una gestión también cuya acción se respalda en evidencia. Eso es, no en improvisación, hace mucho más eficiente el uso de los recursos. Así que muy buen ejemplo el de Renca, lo vamos a tener en consideración. No me había acordado de esta historia que nos contó el alcalde Castro alguna vez. Y por último, alcalde, quería preguntarle, ¿qué otros desafíos? Porque me tocó estar en su cuenta pública y parte de esta información y otros levantamientos de datos, ustedes se los presentaron ahí a la comunidad maipucina. Y ¿qué otros desafíos en términos de levantamientos de datos tienen como comuna? Porque siempre hay mejoras que hacer. Infraestructura, ya tienen este observatorio de seguridad que van a presentar hoy en día, pero seguramente tienen otros desafíos y que también pueden ser interesantes de soslayar a mediano plazo o a largo plazo. Como bien tú señalabas, no hay que pensar en corto, sino también en cómo pensar la ciudad, cómo pensar los territorios de manera mucho más integral y que se proyecten, no que sean proyectos tan acotados y que finalmente los ciudadanos digan, ya, esto se acaba aquí y cómo vivo después. Sí, yo creo que es importante ahí y un desafío grande, porque hoy día hemos logrado levantar muy bien los datos como de la georreferenciación de las distintas situaciones y servicios que prestamos a nivel comunal y cómo tomar decisiones territoriales de forma mucho más inteligente. Pero sí o sí también nos falta mucho avanzar en cómo medimos la calidad de la prestación de nuestros servicios. Las municipalidades de por sí prestan un montón de servicios. La gente va a la municipalidad a sacar una licencia, a sacar un permiso en la dirección de obras, quienes le ha tocado relacionarse con direcciones de obras. Muchas veces son trámites muy áridos, muy complejos. Todos los servicios sociales que puede tener un municipio. El lograr incorporar tecnología, medir cómo estamos funcionando, inyectar mejoras en los procesos, es fundamental. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, muy clavado el ejemplo de los call centers que nosotros teníamos en el municipio cuando llegamos. Porque la municipalidad tenía distintos call centers, el call center de seguridad, el call center de SMAPA, el call center de qué sé yo, y no se medía nada en los call centers. Cuántos llamados estaban entrando, cuánto duraban esos llamados, cuántas personas estaban en cada uno. Era como que sencillamente habían equipos distribuidos y teníamos un call center reventado, donde perdíamos 3.000 llamados a la semana, que era el de SMAPA, porque todo el mundo reclamaba por la fuga, y había otros call centers donde teníamos como funcionarios como desocupados gran parte del día.
Y no habían datos al respecto, no había datos de cuántos, o habían datos, nadie los estaba mirando ni tomando decisiones con esos datos. Entonces ahí uno se da cuenta cómo con cosas que suelen ser o parecer muy básicas, pero que no lo son, podíamos generar mejoras considerables en el rendimiento de los equipos. Y hoy día, por ejemplo, la situación de los call centers está totalmente normalizado, moviendo 2 perillas en base a información que está sobre la mesa. Traspasar eso a los distintos servicios que presta el municipio yo creo que es bien importante y poder seguir expandiendo este como cambio de cultura institucional. Yo creo que es bien importante entender que sobre todo en instituciones como un municipio, para que los cambios realmente perduren más allá del alcalde de turno, tienen que hacerse parte como de la cultura cotidiana de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en instituciones que tienden a mantener su planta de funcionarios año tras año. Y yo creo que allí está como el principal desafío de cómo esto va permeando aún más en el municipio, cómo logramos medir y tener evidencia también de los servicios que estamos prestando y cómo finalmente esto no solo sirve para tomar las grandes decisiones, sino que también las pequeñas. Por ejemplo, parte importante de la metodología del centro de gobierno es que todas las reuniones semanales que yo tengo con la área estratégica del municipio son solamente presentación de datos. Muchas veces las reuniones como del alcalde con los equipos se trataba como de los equipos te iban a contar lo que estaban haciendo. O elegían las 8 mejores noticias que tenían porque a nadie le gusta darle mala noticia al alcalde. Entonces, pues vamos poniendo lo mejor que hemos hecho en el mes para presentárselo al alcalde como... Pero es muy distinto cuando uno en esas reuniones exige ciertos datos. Quiero mirar este y este dato y los equipos tienen que ir a mostrar no lo que ellos creen que es bueno, sino que los 6 indicadores que para nosotros son importantes. Y eso también va empujando el trabajo de los equipos a entender que lo que le interesa al alcalde no son quizás las 8 cosas que yo le quería contar, son los 6 datos que me está pidiendo. Y te voy a inventar una tontera, pero si a mí el alcalde en la reunión del próximo mes me va a preguntar cuántos árboles yo he podado, porque es el indicador que a él le importa, claramente yo genero una coacción en los equipos para que los equipos pongan eso también como una prioridad de trabajo. Porque dicen, oye, este es el dato que nos van a preguntar, prioricemos esto. Entonces, yo siempre he creído que las culturas de datos sirven para eso, para mejorar rendimientos, para orientar mejor esfuerzos, para poner prioridades, para que todos sepamos y entendamos qué es lo importante y qué es lo prioritario, porque cuando no se fija tan explícitamente, a veces los equipos creen que una cosa puede ser prioritaria, pero para la autoridad eso no lo es. Y ahí yo creo que todavía nos falta un mundo por seguir creciendo. Pero nada, yo estoy bien contento de los avances. Yo siempre digo, Maipú creo que hay que valorarlo no solamente por lo que hoy es, sino que por lo que es a diferencia de lo que era hace 3 años. Yo de verdad creo que todos quienes hemos estado en la MUNI el último tiempo ha sido un cambio brutal en términos de cómo funciona una institución y eso a mí al menos me pone como bien orgulloso, más allá de la aprobación ciudadana o no que podamos tener, el cómo hemos hecho las cosas, al menos a mí como que reivindica mucho el cómo entiendo que debe ser la gestión pública y esa cuestión creo que es motivo de orgullo y me encantaría que pudiera también permear en más instituciones. Muchas gracias. Esto no, aquí, ahora sí. No, queremos darle las gracias, alcalde, por esta valiosa experiencia que además es muy concreta, que nos aterriza el debate, que lo baja de lo abstracto y además ahora uno puede contar este ejemplo de Maipú, ya tenemos también el de Renca, que nos vamos a quedar ahí con la tarea, y probablemente de otras instituciones, organizaciones que trabajan con datos y hacen más eficiente la gestión. Muy importante el punto que tú señalabas hace un rato respecto a las alianzas, las colaboraciones internacionales. Cuando fuimos a Naciones Unidas, yo contaba al principio, no fuimos solo a contar lo que hace el Estado de Chile en esta materia, con Sofía Nilo, tuvimos una ronda de reuniones con distintos países e instituciones a las que evidentemente les fuimos a decir, bueno, necesitamos colaboraciones, apoyo en distintos niveles, capacitaciones, intercambio y con algunas nos puede ir bien, con otras no necesariamente, pero ya hicimos un camino y ese camino evidentemente que puede llevar a buenos frutos. Vamos a ver ahí si con la Asociación Chilena de Municipalidades también podamos hacer algo. Creo que es muy importante para el Estado de Chile trabajar en estos distintos niveles. Nuevamente agradecida y que bien por Maipú que estén trabajando con datos como evidencia y mucha suerte en todo lo que tenga que ver con el Observatorio de Seguridad. Le tenemos un presente, alcalde, antes que se vaya. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a la ministra y al alcalde por este enriquecedor intercambio. Felicitamos al alcalde también y a su equipo por ser un referente en la gestión de datos geoespaciales a nivel municipal. También la presencia. Muchísimas gracias por su participación.